Bendiciones, mis hermanos, en este que es el tiempo de la palabra del Señor. Hoy vamos a mirar un tema que tiene que ver con una pregunta. ¿Es bíblico decretar algo? Tenemos que hacer varias consideraciones. Nosotros como cristianos censuramos fuertemente las herejías de las religiones. Hay toda una serie de tratados que hablan sobre los puntos equivocados de lo que nosotros llamamos las religiones. Pero a veces no vemos que el así llamado movimiento evangélico también ha caído en algunas tradiciones que a veces son muy vecinas de la herejía, y si no, por lo menos son poco o nada bíblicas. Tenemos que conocer más la palabra. Ese es el propósito de todo esto, demostrarnos que a veces tragamos enteros ciertas cosas que se enseñan por ahí sin entender que todo está claramente definido en la palabra de Dios. Y tenemos que aprender también a evaluar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo dentro de las congregaciones para saber si estamos conforme a lo que dice la Escritura o si quizás incluso estemos cayendo en algunas tradiciones que han sido inventadas por hombres. Algún pastor anterior empezó con una costumbre que se quedó dentro de esa denominación y ahora se enseña como si fuera un principio, y el propio Señor Jesucristo nos recuerda que a veces invalidamos la palabra de Dios por causa de nuestras tradiciones. Es por eso que estamos analizando este tema. ¿Es bíblico decretar algo? Porque esta es una enseñanza muy frecuente hoy en muchísimas iglesias, hermanos, especialmente las iglesias que llamamos del movimiento de la prosperidad. Se enseña esto como si fuera una enseñanza bíblica, pero es una enseñanza de hombres. Vamos a ver si la palabra sustenta esa enseñanza o la derriba. Vamos a orar primeramente. Padre, no queremos entrar en contiendas y discusiones, sino solamente tener claridad en tu palabra, Señor. Solamente hacer lo que está en tu palabra, porque eso es lo único que te agrada a ti, Señor. Por eso tú la dejaste, para que nosotros nos guiáramos por ella, supiéramos qué hacer, supiéramos cómo pensar, cómo discernir y cómo proceder. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque la tenemos a la mano en nuestras casas, en nuestras congregaciones. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea cada vez más grabada en nuestro corazón, de modo que también la vivamos y conforme a ella procedamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ilumínanos con tu palabra. Dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo es el que yo he visto comúnmente citado por aquellos defensores de la declaración o el decreto cristiano, llamémoslo de esa manera, o evangélico. Alguien le dice, hermano, usted tiene que aprender a decretar para que su vida sea llena de las bendiciones de Dios, porque esto es lo que dice la palabra, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que estas personas no captan es que el engaño de Satanás es siempre igual cuando se cita mal la palabra. Este versículo está en el libro de Proverbios, y todos los que han leído Proverbios se dan cuenta que allí hay una serie de enunciados que no podrían ser precisamente usados como doctrina, primero, y que si hay algún punto doctrinal en alguno de ellos tendría que ser evaluado junto con los demás versículos que hablan del mismo tema. Es ahí donde cae en el error.
Entonces, en las iglesias de la prosperidad y las iglesias que defienden el decreto, toman este versículo y lo citan como una doctrina. Es que esto dice la palabra. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces, hermano, decrete la vida. Usted tiene todo el poder en su lengua. Le fue dado. Y este es un engaño satánico. Porque lo que vemos aquí es lo que podríamos denominar literalismo forzado. Es decir, se está tomando tal cual lo dice allí, se está convirtiendo en un enunciado, ya lo dije, doctrinal, del cual se desprende toda una enseñanza y toda una forma de vida de un conglomerado que se llama cristiano. Y conforme a eso, entonces, viven en función de decretar. Pero no se dan cuenta que hay una correlación bíblica clara entre este versículo y el resto de los que habla de la lengua. Ya vamos a citar a otro para ver si es correcto lo que ellos enuncian, basados en este versículo, o si no lo es. La enseñanza se redondea entonces de la siguiente manera. Yo puedo declarar sanidad y hasta muerte incluso, porque yo tengo, dice, el poder en mi lengua. Ahí lo dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. En mi lengua hay poder. Yo puedo declarar sanidad. Sí y no. Están usando mal el versículo. Y pasan a la siguiente conclusión. Como yo tengo ese poder de declarar, entonces yo puedo decretar. Y ahí es donde empieza el verdadero error. Porque en primer lugar tomamos un verso de Dios, porque este es de la palabra de Dios, pero abandonamos a Dios. Nosotros hacemos lo siguiente, es como si nos sentáramos en el trono de Dios, como un Dios con D minúscula, y entonces mi palabra se convierte en creadora, lo mismo que la del Creador, omnipotente y eterno. Dios dijo, sea la luz, entonces yo puedo decir lo mismo, sea la luz. Y la pregunta es, a estos que defienden este tipo de declaraciones proféticas, ¿por qué no les da por declarar la luz o declarar la creación de un universo o tan siquiera declarar una cuenta corriente abundantísima en 10 bancos al tiempo y un vehículo último modelo que llegue a la puerta a recogerme? ¿Por qué no lo hacen si está ese poder que dicen ellos? Es que Satanás es astuto, entonces él sabe cómo se mueve. Tenemos un versículo y abandonamos al Dios de ese versículo. Tremenda soberbia, la de aquel que cree que declarando y decretando está siguiendo la enseñanza bíblica. Es una media verdad, porque la verdad completa va a ser correlacionada bíblicamente. Vamos a ver qué dice otro versículo, Santiago 3, que ya es un pasaje, porque va del versículo 6 al 10. Dice así: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Haríamos bien en tomar en cuenta esto, es decir, en principio, la lengua tiende hacia la iniquidad, a menos que sea suficientemente santificada por Dios y por la palabra. Ahí quedamos en puntos suspensivos para continuar con Santiago 3:7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Otra vez harían bien los defensores de los decretos en oír ese versículo, sabiendo que la lengua en principio tiende a ser maligna, tiende a soltar maldición. Y el versículo 9 ya nos va a aclarar cuál es el panorama. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición,
Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora sí. Ahora vemos que el versículo 9 y 10 nos aclaran completamente el panorama del versículo 21 de Proverbios 18. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo que Proverbios está diciendo no es que haya un poder para decretar, sino que hay que tener mucho cuidado porque la lengua tiene el poder de concretar, de manifestar el pecado que hay en la carne. Que si bien es cierto podemos bendecir a Dios y a los seres humanos, lo que hacemos muchas veces es todo lo contrario. Entonces, en Santiago 3 está establecido que la lengua es un órgano de la carne que debe ser purificado y limpiado. Por si acaso estoy interpretando mal este pasaje de Santiago, tomo dos comentarios de dos comentarios bíblicos para ver qué opinan ellos. Dice uno, si se la usa de acuerdo a la voluntad de Dios para bendecir y alegrar a otros, o para proclamar el evangelio del reino, puede realizar mucho bien. Los que miman la lengua, los que le dan rienda suelta, hacen gran daño, pero este perjuicio caerá sobre ellos mismos. No le está dando un poder sobrenatural a la lengua, en el sentido de que es la misma lengua la del ser humano que la de Dios, que la palabra que sale de la boca del hombre es creadora. Eso queda por el suelo con el pasaje de Santiago y con el comentario de este autor bíblico. Otro dice lo siguiente, más de uno ha causado su propia muerte o la muerte del prójimo por una lengua falsa o injuriosa. Si estamos con los ojos bien abiertos, lo que estamos viendo más bien es que el énfasis que hace Santiago y el énfasis que hacen los comentaristas bíblicos es en tener muchísimo cuidado con la lengua, porque es un órgano muy propenso al mal. Todo lo contrario de lo que ellos dicen, que es un órgano que debería ser usado como si fuéramos creadores. Porque por otro lado, Josué 1:8 nos dice lo siguiente, con respecto a la palabra de Dios. Oigan bien, por favor, lo que está al principio del versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si miramos escrutadoramente esta palabra, vamos a ver que aquí dice una cosa. El mandato que le da el Señor a Josué y a los que vienen detrás de él, es que la ley, o sea, toda la escritura, debe estar en la boca del creyente. Repito, óiganlo bien, por favor, mis hermanos. Este libro de la ley, la escritura, debe estar en tu boca. No está hablando de tu pensamiento. Claro que tiene que estar en tu pensamiento. Claro que tiene que estar en tu corazón. Pero el mandato a Josué fue que estuviera en la boca. Meditando en esa palabra, quiere decir que la ha estudiado antes, la ha meditado y ahora la tiene en su boca, para que con eso se guarde y se haga conforme a todo lo que está escrito. Todo lo que está escrito, todo, no un versículo, no Proverbios 18-21, sino todo lo que está escrito. Hay que tomar toda la escritura. Tristemente vemos que cada vez más los cristianos están más perezosos con el estudio y con la lectura de la palabra, por tanto, mucho menos con la dicción, con hablar la palabra, de lo que se trata la enseñanza de hoy. Ya podemos decir claramente lo siguiente: no se trata de declarar con la boca cosas que no están en la Escritura. Se trata de repetir lo que está escrito en la palabra de Dios. Ese es el mandato
que el Señor le dio a Josué. Y por si acaso, en Deuteronomio 6, del 6 al 7, vuelve y lo confirma. Deuteronomio 6, 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y miren el versículo 7: y las repetirás a tus hijos. ¿Las qué? Las palabras que el Señor nos manda. Son las palabras las que yo tengo que hablar con mi boca. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Más claro no puede ser. Lo que la boca tiene que decir es la palabra de Dios. Esa es la palabra de bendición. Esa es la palabra que levanta, que genera bendición alrededor. ¿Pero por qué? ¿Porque el creyente tiene el poder? No, porque es la palabra del Dios eterno y creador. Es la palabra que sale de Él a través de mi boca. Yo soy solamente un humilde instrumento de su palabra. Cuando yo entiendo mi papel en la creación, entonces me coloco en ese plan. Ahora, si quieren una forma un poco más pintoresca, entonces yo soy un teléfono por el cual Dios habla, su palabra. Y Él hace con su palabra como a Él le parece. No soy yo. No soy yo quien la decreta ni la declara. A partir de ese entendimiento, entonces tenemos que corregir algunas cosas. Primero, echado por el suelo ese yo decreto, pero volvamos a tomar otra palabra por si acaso quedan dudas. El yo decreto es una gran falsedad. Miren lo que dice Deuteronomio 11, 18 y 19, confirmando lo que acabábamos de leer de Deuteronomio 6. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Puedo volver a repetir la primera parte del versículo 18 para retomar el 19. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, versículo 19, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Muy claros estos dos versículos. Deuteronomio 6, 6 al 7 y Deuteronomio 11, 18 al 19. El verdadero creyente, el que conoce la palabra, el que conoce el corazón de Dios, el que ha estudiado y escudriñado, entiende que debe hablar conforme al mandato de Dios de una manera particular. En todo momento debería estar usando la palabra de Dios, hablarlas a todas las personas que estén alrededor, especialmente a los hijos, cuando esté en la casa, cuando esté afuera, en el camino, cuando se acueste, cuando se levante, es decir, en toda actividad. Esa es la forma de bendecir, mis hermanos. Con mi boca, con mi lengua, que es propensa al mal, lo que hago yo es que tomo la palabra de Dios y la hablo, la repito. No la declaro, sino la repito, la hablo. El que declara la palabra es el dueño de la palabra. Deuteronomio 30, 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Aquellos que decían yo decreto, yo declaro, lo primero que tendrían que hacer es ver este versículo. La palabra que se hable con la boca es para cumplirla. Primero el que la habla. Por tanto, después sale como bendición para los demás. Porque este es un corazón dócil y humilde que ha entendido la grandeza de su Dios, la grandeza de su palabra, creadores ambos, y que Él no tiene nada de esa grandeza ni de ese poder creador, sino solamente ser el transmisor, humilde, quebrantado y no soberbio, y no sentado como un rey dictando normas y decretos. Bueno, creo que con eso queda probada la mentira satánica,
de la declaración disque bíblica, de la declaración profética que se enseña hoy en las iglesias, pero vamos a continuar con algunas otras cosas, porque tenemos que ver que nosotros los cristianos aprendemos a veces tradiciones, como lo decía al principio, y después continuamos con ellas y no nos damos cuenta que estamos en un error. A veces también hacemos otra cosa, es que le decimos: Satanás, yo te envío a los infiernos, vete allá al infierno donde perteneces, Satanás, y quédate allá encadenado. Pero en Mateo 4, versículo 10, aquí el que va a hablar es el propio Señor Jesucristo. Dice la palabra: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Hijo de Dios, el que es el Dios creador, aquí estaba Satanás frente a su creador, porque el Señor Jesucristo es la palabra del Padre, la palabra creadora del Padre. El Padre habla y el Hijo sale a ejecutar la acción. Satanás estaba frente a una autoridad suya, pero esa autoridad, el Hijo de Dios, le dice: vete. No lo mandó a los infiernos. Recordamos otro caso donde los demonios del Gadareno le dicen a Jesús que si ha venido a atormentarlos antes de tiempo, que no los envíe a las profundidades de la tierra, que los deje ir a los cuerpos de los cerdos. Y el Señor hace eso. El Señor no los mandó al infierno. Yo creo que debemos revisar nuestras formas de hablar para que siempre sea de acuerdo a la palabra de Dios. Otro punto también tiene que ver con la sanidad de los enfermos. ¿Cómo así? Ahora va a decir que no se puede sanar a los enfermos. No, yo no voy a decir eso. La palabra es clara, con muchos ejemplos en los cuales el Señor Jesucristo, profetas del Antiguo Testamento y apóstoles en el Nuevo Testamento sanaron enfermos. El problema es aquí entender cuál es la forma correcta de hacer esa sanidad. Éxodo 15, 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, o Yahweh tu sanador, como prefieran, o Dios tu sanador. Este nombre es uno de los nombres del Señor. El Señor es tu sanador. Cuando yo tengo un enfermo al frente mío y me piden que ore por él, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, si alguien está enfermo, dice en Santiago, llamen a los ancianos de la iglesia que oren por él y el enfermo será sanado. Eso es cierto. Pero lo que no debe olvidar el sanador, si lo podemos llamar así, el sanador, es que el Señor es el sanador, no es el ministro, no es el pastor, no es el anciano, no es el hermano que está orando por el que está enfermo. Es que el Señor, si estamos en la conexión adecuada con Él, en la limpieza de corazón, en la disposición de servir a Dios con humildad, entonces Él va a usar nuestras palabras, que no son nuestras, sino de Él, para sanar a ese enfermo. El sanador, cuando esté queriendo sacar a Satanás del sitio o sanar la enfermedad, debe estar pensando en que su boca se va a abrir en conexión con el autor de esa liberación o de esa sanación, sanidad, como quieran llamar. Es un instante de postración, de humildad, por la cual el sanador o liberador reconoce de dónde viene el poder, que va a obrar directamente en Satanás o en la enfermedad.
Pedimos a Dios que grabe estas cosas en nuestro corazón para que entonces podamos ser siervos útiles a Dios. Y otro de esos ejemplos que salen del pretendido decreto de la palabra es cuando queremos un cambio en las circunstancias que nos están rodeando. Hay una actitud correcta y una incorrecta. Cuando algo está afectando nuestra vida de una forma bastante fuerte, cuando la opresión es muy grande, cuando el mal está produciendo dolor espiritual, emocional o físico, estamos en nuestro derecho de pedirle a Dios que nos quite esa carga, pero hay una forma correcta y una incorrecta. La correcta, en su mejor ejemplo, está en Lucas 22:42. El propio Señor Jesucristo está abocado a morir en la cruz, algo que nadie desearía para sí mismo. Y Él en su carne está dolido y está agobiado. Y se atreve a pedirle al Padre en toda la humildad algo muy particular, pero miren cómo lo pide, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo recuerdo que en los primeros años de mi vida cristiana, cuando yo veía a alguien, yo he hecho fuera esta circunstancia, esta falta de dinero, decretamos abundancia, yo sentía por dentro, se me arrugaba el corazón, un malestar tan grande y decía: pero Señor, ¿por qué me siento tan mal? Aquí están orando por algo bueno. ¿Qué es lo que pasa? Cuando fue pasando el tiempo y yo fui aumentando el estudio de la palabra, entonces ya venía este versículo con mucha frecuencia a mi espíritu. Yo oía que ese alguien decía: quita, Señor, esto, lo ordenamos en el nombre de Jesús, váyanse circunstancias. Y el Señor me hablaba al corazón y decía: mi hijo pidió: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y entonces yo entendía que esa era la forma correcta de hacer. Y eso se grabó, y es así como yo oro. Seguramente muchísimos van a criticar: pero es que ese pastor ora y no tiene fuerza en la oración, no decreta, no ordena, no. Sí, hermanos, el Señor Jesucristo ni decretó ni oró que pasara la copa. Él pidió. Y entendiendo que podía no pasar de él, se sometió diciendo: no mi voluntad, Señor. Siempre, siempre, siempre la tuya. Si las cosas no quieren cambiar, yo las acepto. Fue lo que dijo el Señor. Si las cosas, aunque sean insoportables, tienen que venir para una bendición mayor, para una glorificación, para una resurrección, entonces yo las tomo. Porque esta visión de decretar también trae conexo con esto una especie de maldición latente. Hermano, es que si usted decreta y no se cumple es porque a usted le falta fe. Con eso latigan y fustigan al que tiene un corazón humilde y quiere esperar a ver qué es lo que Dios va a hacer. Sin embargo, estos le caen con la soberbia del diablo y le dicen: decrete con fe, crea, hermano, para que no ofenda a Dios. No se dan cuenta que ellos son los que están ofendiendo a Dios con su soberbia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es una norma máxima para tu vida, en todos los aspectos, en todas las circunstancias que no entiendas, las que no te gusten, las que te incomoden y te tallen, míralas desde la perspectiva del Señor Jesucristo antes de subir a la cruz. No se haga mi voluntad, sino la de Dios mi Padre. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos aquí? Ya vimos cuál es la solución a todo esto. La verdadera doctrina es que tenemos que hablar la palabra, y ahí también estábamos fallando. Insistimos muchísimo en estudiarla y en meditarla, pero no hemos insistido suficiente, y yo le pido perdón al Señor, si no lo he hecho yo tampoco, en
la enseñanza bíblica de hablar la palabra de Dios. Salmo 37, 30 y 31. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Bueno, entonces leímos, supongamos, un poco distraídamente, un poco superficialmente, y dijimos, bueno, sí, el justo necesita sabiduría, claro, y necesita justicia. ¿Cómo aprender sabiduría y cómo hacer las cosas en justicia? Cuando tiene una decisión difícil, ¿cómo decidir justamente? La respuesta está en el versículo 31. La ley de su Dios está en su corazón. La ley es la que da sabiduría y justicia. La escritura. Bien, pero lo que decía nuevamente el versículo 30 es la boca del justo. Para hablar justicia y para hablar sabiduría, tiene que hablar la palabra de Dios, la ley de su Dios. Por si acaso estamos interpretando mal ese versículo, leamos Salmo 119, 42 y 43. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Que tenemos que levantarnos a hablar más la palabra de Dios. Entonces, esta es una propuesta que vamos a hacernos. De hoy en adelante no solo vamos a estudiar la palabra mentalmente, sino que vamos a empezar a hacer algo que los judíos hacen de costumbre. Ellos repiten la palabra como murmurándola, en un suave murmullo. Pero si tenemos la comprensión de los demás, podemos hablarla claramente, con toda la dicción del caso, como lo estoy haciendo ahora en este momento, con el Salmo 119, 42 y 43. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Aquí el salmista está diciendo, mi respuesta para aquel que me viene a avergonzar, a humillar, a ultrajar, es que yo he confiado en la palabra de Dios. Y miren lo que dice en el versículo 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. En forma positiva, Señor, dame la forma de hablar siempre tu palabra, porque en tus juicios espero, otra vez, la justicia de la que hablaba en el Salmo 37. Entonces, si quiero hablar como cristiano, tengo que hablar la palabra de Dios. No la quites de mi boca, Señor, en ningún tiempo. Permíteme que yo la hable más y más. Y para culminar este estudio, Isaías 59, 21. Es la promesa de Dios para el pueblo que cree en Él. Y este será mi pacto con ellos, dice el Señor, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Que la palabra del Señor no falte en nuestra boca. Entonces, mis hermanos, redondeando la enseñanza, es falso, sobre toda falsedad, desde la perspectiva bíblica, declarar y decretar. Pero es completamente bíblico y lo teníamos olvidado, que lo que debemos hacer más bien es hablar la Escritura, tomar la palabra de Dios y leerla en voz alta, repetirla, y si ya la sabemos de memoria, dejar que fluya desde el espíritu a la boca. De esa manera entonces nuestra vida será bendición. Yo estoy invitando a los hermanos que tienen dificultades en sus vidas para que crean que el Señor nos dejó todas las herramientas para que nuestras vidas sean cambiadas.
para que nuestras vidas sean llenadas de bendición. No estoy hablando aquí de que esta predicación tiene por objeto convertir a los cristianos que hablen la Escritura en ricos potentados. Ese no es el propósito. El propósito es una riqueza espiritual, una paciencia, una bondad, una abundancia de todo el fruto del Espíritu, que es el verdadero perfil del carácter cristiano, el perfil del carácter de Cristo en el cristiano. Hablando la palabra de Dios se formará mucho más rápidamente, porque cuando yo hablo la palabra se devuelve a mis oídos. Yo la hablo, en mi mente trabaja, en mi espíritu trabaja, sale por el aire, regresa a mis oídos, vuelve y entra, trabaja otra vez en mi mente y en mi espíritu. Es una doble bendición hablarla porque es oída. Esta es una forma sobrenatural y milagrosa de que nuestras vidas crezcan en abundancia de todo don espiritual, también material. Pero siempre lo dejo para último lugar, porque se ha abusado tanto de eso, mis hermanos, que hay tan malos testimonios en las iglesias que se han enfocado en la riqueza material, que hoy en día son muchas las personas que no quieren entrar a las iglesias por causa de esos malos testimonios, de estas personas precisamente que decretaban abundancia, decretaban oro cayendo del cielo, declaraban. Qué tristeza que Satanás haya vuelto a entrar al paraíso, como lo hizo con Adán y Eva, les haya vuelto a lanzar una media verdad, y Adán comió del fruto otra vez. Y los creyentes hicieron como Adán y Eva, comieron del fruto porque querían ser como Dios, dizque hablando la palabra, y ahora están más pobres, más tristes, más solitarios y mucho más frustrados. Y muchos de ellos ya ni siquiera están en las iglesias cristianas. Esta es una invitación para los verdaderos seguidores del Señor, los que tienen ese carácter humilde y manso, que saben que su Dios es el único grande, el único al que hay que darle la gloria, el único bendito y bueno. Todo lo demás le debe pleitesía y reverencia. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque limpias nuestro espíritu con ella, limpias nuestra mente, sacas las mentiras de Satanás, Señor. Nos despejas el horizonte y el panorama. Ahora podemos ver la infinidad de bendiciones que tienes reservadas, Señor. Ahora ayúdanos, Padre, a hablar tu palabra, a saber que tú diste una promesa. Abrimos, Señor, nuestra boca para que tú pongas tu palabra en nuestra lengua y en nuestra boca, con el propósito de transmitir tus bendiciones, Señor. Primeramente a nuestra familia, después a los que conocemos y por último a nosotros mismos. Con tu palabra, Señor, vamos a bendecir. Con tu palabra, Señor, vamos a ser instrumentos de tu gloria y de tu grandeza. Nosotros en nuestra pequeñez, en nuestra carne, Señor, que contiende contigo, sin embargo, la domesticamos, la postramos delante de ti, para que nuestro espíritu, Señor, se una a tu espíritu y te obedezca, Señor. Padre, tu palabra es bendita en nuestra boca. Ayúdanos a estudiarla para recordarla. Ayúdanos a meditarla, Señor, para poderla hablar con sabiduría en los momentos necesarios, conforme a la necesidad de los que se acerquen a ti y conforme a nuestra propia necesidad, Señor, para que en los momentos difíciles, en los momentos dolorosos, una palabra de bendición desde el cielo directamente salga de nosotros y vuelva a nosotros, o vaya a los nuestros, y todos seamos levantados en tu nombre, Señor, por tu palabra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.